Buenas noches, amigos. Tanto tiempo estuve fuera de España, por eso no había subido ningún nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un tema devocional. Está en inglés, pero yo lo voy a ir traduciendo simultáneamente, que se titula ¿Cuál es el soliloquio del Supremo? Es un tema de Sri Sri Anandamurti, de su libro Ananda Vachanamamrita número 2. Simplemente para mostrarles, este es, digamos, una versión electrónica de 185 libros de Sri Sri Anandamurti, muy interesante porque por ejemplo, ¿no? Si yo quiero mostrar un libro, hago así y voy al primer capítulo, el segundo, el tercero, etcétera, etcétera. Bueno, hoy tenemos el Soliloquio del Supremo y estos son 185 libros traducidos al inglés, y hay en total 271 libros, o sea que imagínense, todavía hay muchos libros por traducir al inglés y muchos más al español, lamentablemente. Pero bueno, muy bien, voy a comenzar entonces a explicarlo. Esto lo dio el 12 de septiembre de 1978 en la ciudad de Patna. Dice, ¿cuál es el soliloquio del Supremo? Su soliloquio es: todo viene de mí, permanece en mí y vuelve a mí. Quiere decir, Él crea el universo, crea todo, absolutamente todo. Y luego todo permanece en Él, porque Él lo crea y también lo preserva. Pero finalmente todo vuelve a Él. Es el camino del, digamos así, el ciclo de Brahma. Emanamos de su núcleo, damos la vuelta en la evolución hasta que llegamos nuevamente a fundirnos en él. Dice, todo viene de mí. Es decir, él desea que algo sea creado en su propia mente. Es decir, la conciencia cósmica tiene un deseo y él, ese deseo, quiere crear algo. ¿Y dónde lo va a crear? Si no hay nada fuera de él, lo crea en su mente cósmica. Es decir, hay una proyección de pensamiento, una proyección interna en su mente. Y de esa manera él crea el universo. De esa manera se creó el universo. Todo emana de él. Dice, él quiso crear el universo. ¿Por qué quiso crearlo? Los filósofos fracasan en encontrar una razón. Los filósofos, los intelectuales, piensan, ¿por qué? ¿Por qué creó el universo? ¿Qué cosa tan extraña? ¿Por qué tuvo ese deseo? Y no llegan a una conclusión. Pero los devotos, los que aman a la conciencia cósmica, tienen una respuesta muy inteligente. Vamos a ver luego qué es lo que piensan los devotos. ¿Cuál es la razón? Dice, ¿por qué? ¿Por qué él pensó que tenía que crear el universo? ¿Quién puede saber el motivo? ¿Quién puede saber la intención del Supremo, el porqué de crear? Pero él lo creó. Los filósofos no lo saben. ¿Por qué le nació esta idea en su propia mente? Y dice el autor,
de este artículo, Anandamurti. Pero como yo les dije hace unos días, donde los filósofos fracasan, los bhaktas, los devotos, triunfan. Aquí los filósofos fracasan de satisfacerse con sus propias respuestas y también en responder a los demás. No solamente no pueden satisfacer a sí mismos, no se pueden satisfacer a sí mismos, pero tampoco pueden satisfacer a los demás con sus respuestas. Pero los devotos pueden. ¿Por qué? Porque ellos tienen un amor profundo, un amor interno, un amor desconocido, un amor secreto por el Supremo, en lo más profundo de sus corazones. Los devotos dicen, nosotros conocemos la razón por la cual el Señor ha creado este universo. Él estaba solo, la conciencia cósmica estaba solo. Y entonces dice, si ustedes permanecen solos en una casa, se van a volver casi locos. ¿Qué dice? Cuanto más alguien que está solo en el universo, no tiene con quién hablar, no tiene con quién intercambiar ideas. Entonces, imagínense cómo nos sentiríamos nosotros solos en una ciudad donde no hay nadie, donde no hay ni una sola persona. ¿No es cierto? Llega un momento que uno se sentirá anormal, mal, muy mal. Entonces, por eso dicen los devotos que, imagínense, el Señor estaba solo en el universo. Imagínense. Dice, nuestro Señor estaba solo. Tenía el potencial de ver, de oír, de oler, de hablar, de hacer cualquier cosa y de todo, pero porque no había una segunda entidad con la que hablar, ¿a quién podía él amar? ¿A quién él le podía decir algo? ¿A quién él podía amonestar diciendo, mi niño, ¿por qué has hecho esto, has cometido este error? ¿No mereces un castigo? Debes ser castigado. Quiere decir que como no hay una segunda entidad, ¿con quién puede hablar? ¿Con quién puede expresarse? Él tendría la necesidad de decirle a alguien, hijo mío, niño mío, ¿por qué has cometido tal error? Mereces un castigo. Quiere decir que Él solamente no nos da amor, también nos corrige en los errores que cometemos, nos lo hace ver. Digamos así, cuando no existía la creación y no había nadie, Él no tenía a quién castigar, porque no había nadie allí, no había nadie ni nadie más allá de Él, no había nada dentro ni tampoco había nada afuera. Entonces, Él no tenía ni a quién castigar ni a quién amar. Y dice, no tenía a quién castigar y tampoco a quién amar. Y no puedo decir que él no tenía a quién odiar, porque él no puede odiar, no sabe lo que es el odio. Por eso la conciencia cósmica, el Ser Supremo, ama a todos por igual. No hay distinción de razas, no hay distinción de religiones. Las religiones son diferentes caminos para llegar al Supremo. Unos serán más científicos, otros serán menos científicos, unos serán más perfectos, otros menos perfectos,
pero todos quieren llegar al Supremo. Entonces, ¿cómo el Padre Supremo va a hacer diferencia entre sus hijos? Si todos claman por Él. ¿Por qué hay tantas diferencias para llegar a un camino espiritual, a la meta espiritual? Imagínense, hace miles de años no existía ni internet, ni el avión, ni la escritura, y no había cómo comunicarse. Entonces, cada uno a su manera tenía su propia realización. Pensaban, bueno, para llegar a Dios tenemos que hacer esto. Para llegar a Él tenemos que hacer esto. Y así fueron creándose diferentes religiones. Para el Supremo no hay religiones. Hay solo el amor del Creador al mundo creado. Dice, en aquel tiempo, como Él no podía castigar a nadie, porque no había nadie. En ese tiempo Él no podía no castigar a nadie. ¿Por qué? Porque no había nadie allí. Tampoco hay nada ni nadie más allá de Él. Nadie fuera ni nadie dentro. Entonces, por esa razón, Él no tenía a quien amar ni a quien castigar. Y no dice, y no dije odiar, porque Él no sabe odiar. No conoce lo que es odiar a nadie. Él no puede hacer dos cosas. Él no puede odiar y Él tampoco puede crear una segunda conciencia cósmica. Él no puede crear un ser espiritual poderoso como Él mismo. Entonces, por esa razón, Él permanece siempre una entidad singular, única, una entidad única. Entonces, Él tiene que crear dentro de su propia mente. Imagínense el ser cósmico, la parte espiritual del ser cósmico es infinita. Imagínense un océano que no tiene principio y no tiene fin, un océano de conciencia infinita. Pero dentro de ese océano se han creado, digamos así, los icebergs del frío, de la congelación del agua. Entonces podemos decir que dentro de ese océano, podemos decir que dentro de ese océano infinito existe también la mente cósmica, que Él ha creado su propia mente cósmica. O sea, el ser, la conciencia infinita, no tiene ni principio y no tiene fin. El universo es muy grande, pero no es infinito. Es tan grande que no lo podemos medir, pero no es infinito. Y la mente cósmica creada por Él mismo, por su expresión en el proceso de la creación, dentro de esa mente cósmica está todo el universo. Esa mente cósmica tiene una parte que dice, yo existo, es lo más sutil. En otra parte dice, yo hago. Y cuando la mente cósmica actúa mentalmente, entonces todo está dentro de su propia mente. Y todo se manifiesta en otra parte de la mente cósmica que se llama chitta. Es decir, uno piensa, él existe, él piensa, desea crear algo y con su deseo se manifiesta en esa tercera parte. Y luego, después de eso, vienen los factores fundamentales: el espacio, el aire, el fuego, los líquidos, la tierra y, digamos así, la materia. Y esa es la primera parte de la creación. Después viene la evolución
que es la otra media, el otro medio círculo. En la evolución hemos hablado muchas veces de esto. Les vincularé a algún texto donde hablen de la creación. Lo hemos dicho muchas veces. Se crea la mente unicelular, luego multicelular, y así va evolucionando la vida en el agua, en la tierra, en las plantas, los animales, luego, y vienen en una etapa muy posterior los seres humanos. Muy bien, entonces dice así, él tiene que crear dentro de su propia mente. Digamos, todo sucede en un pensamiento, en una proyección interna de su propio pensamiento. Muy bien, entonces después dice, después de la creación, él tendrá que cuidar la creación. Él crea, pero ahora le toca cuidarla, la preserva. Si no, ¿quién va a tomar esta responsabilidad? Dice, entonces, como no había otra entidad, no solo él la creó, sino que también tiene o tuvo que cuidarla, o la cuida. Él tiene la responsabilidad de mirar, digamos así, por la creación y, como quien dice, es su gran responsabilidad, lo dice con otras palabras, ¿no? Es su gran responsabilidad y solo él lo puede hacer. Dice, ustedes saben que todo está en movimiento, digamos así. El universo es un show de movimiento, es una realidad en movimiento que cambia rápidamente de panorama. Es decir, como él crea con esas ondas cósmicas, entonces todo realmente avanza y se mueve y cambia muy rápidamente. Como las ondas de pensamientos se mueven, pues también, digamos así, como las ondas de pensamientos se mueven, pues también el universo se mueve. Todo se mueve. En sánscrito decimos que se le llama al mundo samsara, que quiere decir que su naturaleza, su característica es el movimiento. ¿Okay? Dice, también se le llama al universo, también se le dice Jagat, ¿no? Jagat, que significa movimiento, que está en movimiento. Por lo tanto, todo está en movimiento, porque las ondas de pensamientos se mueven. Las ondas de pensamiento se mueven en una forma, en un modo sistáltico, subida y bajada, subida y bajada. Es pulsativo. Después de este movimiento, ¿a dónde van a ir esos seres creados? Digamos así, si se crean, ¿a dónde van a ir esos seres creados? Finalmente, ellos tienen que volver al punto de partida y sumergirse, unificarse. ¿Por qué? Porque nacen del corazón, de la conciencia cósmica, decimos así, del núcleo de la conciencia cósmica. ¿Y a dónde van a ir? Tienen que volver a unificarse. Entonces, después de pasar por el proceso de evolución, volvemos otra vez al hogar. El hogar es el núcleo cósmico. La conciencia cósmica dice, todo viene de mí. No hay alternativa. Todo viene de mí. Es la única ruta. Ese sendero circular se conoce como Brahma Chakra,
el orden cosmológico. Porque, claro, decimos, es un círculo, porque nacen de esa conciencia y luego van progresando, y el medio círculo era donde, digamos, se transforma la conciencia en mente, la mente en los factores fundamentales y luego en materia. Y luego del factor sólido, que parece sólido, que no tiene vida, está lleno de vibración mental y de conciencia infinita. De allí nace la mente unicelular y empezamos la segunda media vuelta del ciclo cósmico hasta que vamos evolucionando. Ananda Murti dijo que hemos pasado por 8.400.000 reencarnaciones hasta lograr la etapa humana. Por eso no debemos desperdiciar esta etapa humana y regresar al hogar, regresar al amor cósmico. Por eso tenemos que saber cómo vivimos en nuestra vida, cómo aprovechamos cada día, cómo aprovechamos cada acción para acercarnos más a Él, pero que tenemos una gran responsabilidad también. ¿Por qué? Porque cuando vamos, tenemos la conciencia de que nuestra mente es ese núcleo cósmico, tenemos que avisarle a los demás: oye, hermano, oye, hermana, no te pierdas en el camino con cosas vanas, efímeras. Avanza, haz cosas buenas, ama al Supremo y llega a fundirte en Él para sentir esa bienaventuranza. Claro, imagínense, después de tantas reencarnaciones llegamos a la vida humana, pero tenemos que perfeccionarnos. Cuando uno llega de la vida animal, digamos así, o de la vida inferior, está dominado por los instintos. Entonces tenemos que volvernos humanos. ¿Y cómo nos volvemos humanos? Con el servicio desinteresado, no con el capitalismo, no haciendo daño a la humanidad. El yoga define 4 eras. La era de oro, que es donde predomina la espiritualidad. Después la era de plata, donde predomina lo mental. Después viene la era de cobre, donde predomina lo físico. Y después viene la era de hierro, donde predomina la comida. Es decir, claro que tenemos que comer para sobrevivir, pero la psicología de solo comer y solo comer. Entonces, para hacer ese cambio, para volver a la época de oro, tenemos que evolucionar y darnos cuenta de que somos seres espirituales primariamente. Y después dice así. Entonces, voy a leer nuevamente este pequeño párrafo que dice: todo viene de mí, no hay alternativa. Es la única ruta, el sendero circular conocido como Brahma Chakra, el círculo de Brahma, el orden cosmológico. Dice, esto es mío, dice la conciencia cósmica, esto es lo mío, esto es lo mío propio. Estoy comprometido en la tarea de crear, estoy comprometido en la tarea de nourishing, de alimentarlo, de retenerlo, de mantenerlo y finalmente volver todo hacia mí. O sea, crea, lo preserva, lo mantiene, lo alimenta con todo tipo de alimento físico, mental y espiritual. ¿Para qué? Para luego
cuando la persona ya tiene la realización, vuelve a mí. Esta es mi tarea. Y por eso es mi deber. Yo soy conocido como Brahma. Soy la entidad singular. No puede haber dos Brahmas. No puede haber dos Paramapurusha. No puede haber dos conciencias supremas. Muy bien. Dice, yo tengo dos imperfecciones. Dios mismo dice, yo tengo dos imperfecciones. La primera es que no puedo crear una segunda conciencia suprema. Quien me ame, quien sea que me ame, se unifica conmigo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Nosotros escuchamos una música que nos gusta mucho y empezamos a tararear la música. La mente adquiere esa vibración de la música. Pensamos en algo bueno y la mente se dirige a lo bueno. Si pensamos en algo nefasto, la mente se pierde. Entonces, si pensamos en la conciencia cósmica, nos identificamos con sus cualidades divinas y nos unificamos con ellas. La persona no puede mantener su identidad separada. Es por eso que yo, dice la conciencia cósmica, permanezco siempre como una entidad singular, porque todos los que piensan en él se vuelven como él, se unifican y no puede haber dos conciencias supremas. Hay una sola. Como la gota de agua que se sumerge en el océano. ¿A dónde vamos a encontrar la gota? Decimos la gota se ha vuelto océano. El alma individual se vuelve el alma cósmica, de donde se funde de donde vino. Los ríos vuelven al mar y se funden en el mar. Y la segunda cosa dice así, y la segunda cosa es que todo lo creado por mí, todo lo que yo he creado es mi niño, es mi chico, mi hijo, es lo mío. Y todo es propiedad mía. Por esa razón, como todo es mío y todo es amor, no puedo odiar a nadie. Me mantengo ocupado en la tarea de generar, o sea, de crear, de mantener y de destruir. No tengo tiempo para descansar. Fíjense, él mantiene, él crea, genera, crea, mantiene y destruye. ¿Qué significa destruir? Significa que después que hemos dado la media vuelta en el ciclo de la creación, volvemos a él, nos absorbe y nos volvemos conciencia infinita. No tengo tiempo para descansar. O sea que la palabra en inglés God quiere decir Dios. La G viene de generar, crear. La O es el que mantiene, el que opera, el que cuida, el que opera. Ah, y la D lo destruye. ¿Qué quiere decir? Lo vuelve a absorber. Por eso dice que no debemos estar tristes cuando algún ser querido deja este mundo físico, porque él los recibe en su regazo. Y nada muere, nada muere. La muerte física que tenemos, que no nos gusta, que tememos, que nos hace sufrir cuando algún ser querido se va, es solo física, porque el alma y la mente no mueren. Luego siguen su camino en otro cuerpo hasta que se perfeccionan y se unifican con el Supremo. Entonces, este es el soliloquio del Supremo, donde
él habla consigo mismo y él es el dueño amoroso, poderoso de este universo. Entonces, cuando algunas personas nefastas quieren apoderarse de lo material y quieren manejar el universo, el mundo entero, nuestro hermoso planeta Tierra, con un dedito diciendo esto vamos a hacer, esto vamos a hacer. ¿Quiénes son esos señores? No son nadie, porque sus mismas vidas dependen de la conciencia cósmica. Entonces es mejor actuar bien, de buena fe, para el bien, para la libertad física, mental y espiritual de las personas. Y claro, si en los sistemas educativos, que son muy completos en la forma intelectual, agregamos la meditación, agregamos la idea del neohumanismo, del verdadero humanismo, de la meta de nuestra vida, del amor al Supremo, y amaos los unos a los otros, como dijo Jesucristo. Todos los grandes seres espirituales tienen la idea de la idea universal. Entonces, pongámosla en práctica, aprendamos a meditar. Si alguien está interesado, chicos, con mucho gusto, enseñamos a meditar gratuitamente. Un abrazo para todo el mundo. Ya los estaba extrañando, hacía como un mes que no hablaba con ustedes y la verdad es que me hace muy feliz cuando cuento algo, porque al mismo tiempo yo también lo vivo y les agradezco mucho. Aquí tengo conmigo un grupito pequeño que están escuchando, que están presentes. Un abrazo a todo el mundo. Hasta la semana próxima, chicos. Y ya saben, les dejaré un email y un contacto en la descripción de este vídeo por cualquier cosa que necesiten. Un gran abrazo a todos.